Primera de Pedro, capítulo 2, hoy vamos a estar desde los versos 11 al 17 de Primera de Pedro 2 y vamos a leer todo el párrafo y vamos a comenzar a ver lo que Dios nos tiene que decir a través de su palabra. Dice así, verso 11 de Primera de Pedro 2. Dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pero esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Entonces es un párrafo muy interesante porque tiene que ver con algo que la Biblia nos enseña y es que Jesús nos dijo que Él era la luz del mundo. Pero juntamente con eso también Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo también. Ahora en Mateo 5, 14 al 16 Jesús dice lo siguiente, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces Jesús dice, Él es la luz, nosotros también somos luz en el mundo y estamos puestos para poder alumbrar, para que se pueda ver algo diferente. La iglesia de Jesús es diferente al mundo y debe de verse diferente al mundo. Y Jesús dice que nosotros somos esa luz. Ahora, Jesús no solamente nos dice que somos la luz, también dice que somos testigos de Él. En Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús dice, pero recibirán poder para cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ahí Cristo dice, no solamente somos luz, también somos testigos, o sea, vamos a dar testimonio de quién es Jesús. Entonces, tu vida, mi vida, como un creyente, como un seguidor de Jesús, tiene ese propósito también, que es básicamente que dar fe de algo que ha ocurrido en nuestra vida y dar fe de quién es Cristo. Y es por eso que en esta sección que leímos ahorita, que vamos a estudiar, básicamente lo que hace Pedro es hablar de cuál es nuestra conducta, cómo debe ser nuestra conducta como cristianos. ¿Es importante para Dios o no lo es? ¿Vale la pena detenernos en estas cosas o es solamente lo que creemos lo importante? Y obviamente nuestra conducta es un reflejo de lo que creemos, es un reflejo de quiénes somos en Cristo. Entonces, la idea principal es qué es lo que Pedro quiere que sus oyentes puedan entender y aprender. Y es que en el verso 12, si te fijas, dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Eso es lo que Pedro quiere que sus oyentes entiendan, que hay una cierta manera de vivir nuestra vida en un mundo incrédulo, ¿ok? Yo sé que en este mundo a lo mejor la religiosidad existe, pero eso no quiere decir cristianismo, tampoco cristianismo verdadero. Entonces, aunque un mundo puede a lo mejor hablar de muchas religiones y de muchas cosas, Jesús nos dice en la Biblia que hay una cierta forma en la cual tú y yo vamos a vivir, que Él quiere usar como un impacto para el mundo en el que estamos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿mi conducta es importante o no?
sí es importante, porque mi conducta, nuestra conducta como cristianos, es un reflejo de nuestra identidad. Como dijimos hace un par de domingos, o sea, quién yo soy define lo que yo hago. Y quién yo soy en Cristo también define lo que yo voy a hacer. Y todo parte por ese orden. En el capítulo 1 de Pedro, en el verso 3, Pedro nos dijo que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. En el capítulo 1, en el verso 23, Pedro nos dijo que hemos nacido de nuevo. Entonces, esa verdad que Pedro repite 2 veces es muy importante porque mi conducta tiene que ver con este nuevo nacimiento. Para vivir la vida cristiana debo de nacer de nuevo, si no es moralismo. Y la Biblia no enseña moralismo, aunque contiene moralidad, la Biblia no se trata de moralismo. La Biblia no es un libro de cómo llegar a ser una mejor persona. La Biblia nos muestra nuestra necesidad de nacer de nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios, Juan 3. Pero una vez que ya hemos nacido de nuevo, la Biblia nos muestra y nos enseña a Dios a través de ella cómo vivimos esta nueva vida, ¿ok? Pero esta nueva vida es imposible si tú no has nacido de nuevo, ¿ok? Esto es solo posible si Jesús ha venido, nos ha salvado, hemos creído en Él, nos ha regenerado el corazón, nos ha dado su espíritu. Y aunque seguimos batallando con cosas, con el pecado, si es cierto, somos diferentes. Algo diferente ocurrió, un nuevo nacimiento espiritual ocurrió en nuestra vida que Cristo hizo en nosotros. Y solo así yo puedo seguir a Jesús. Solo así yo puedo obedecer sus mandamientos con un nuevo nacimiento. Ahora, habiendo pasado eso, sí es importante lo que hago. Mi conducta es importante. Mi conducta es un reflejo de mi identidad, pero segundo, también mi conducta como cristiano es un reflejo de lo que adoro. Y eso no solamente es para cristianos, también para no cristianos. Somos conformados de acuerdo a lo que adoramos. Seremos como lo que adoramos. Eso enseña la Biblia. En el Salmo 115, verso 4 al 8, ahí el salmista habla de todas estas personas que construyen ídolos de piedra, de madera, y los hacen con ojos que no ven, dice el salmista, con boca, pero no hablan, hacen una serie de cosas. Pero algo muy interesante que dice en el verso 8, dice, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces, este es el principio importante, que cualquier ídolo que tú tengas en tu vida, tú te vas a parecer cada día más a lo que tú adoras, ¿ok? Tú vas a ser conformado, te vas a parecer, vas a ser transformado de acuerdo a lo que tú adoras. Si tu Dios es el dinero, si tu Dios son las riquezas, si tu Dios son las cosas materiales, si tu Dios eres tú, no hay mucha esperanza, porque no es bueno el futuro así. Pero si tu Dios es el único Dios, es Jesucristo, tú te vas a parecer más a Jesucristo, porque vas a ser conformado de acuerdo a lo que adoras. Pablo lo pone en 2 Corintios 3:18, dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, dice, en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Al ser Jesús nuestro Salvador y nuestro Señor, al adorarlo a Él, tú y yo estamos siendo al mismo tiempo transformados y pareciéndonos más a Cristo. A medida que caminamos con el Señor Jesús, a medida que le adoramos, a medida que vamos conociéndolos, Él va poniendo su vida en nuestra vida y nos va transformando nuestro carácter para parecernos más a Él. Pero todos, absolutamente todos, seas un cristiano o no, tú te vas a parecer a lo que tú adoras. Eso lo dice Dios. Por eso yo quiero y creo que todos queremos parecernos más a Cristo. Este mundo necesita más personas parecidas a Jesús. Ahora, no solamente mi conducta es un reflejo de mi identidad, no solamente mi conducta es un reflejo de lo que adoro o a quien adoro, también mi conducta es una respuesta de amor, ¿ok? Porque aquí, si te fijas en el texto, en el capítulo 2, en el verso 11, lo primero que dice Pedro aquí dice, amados, les ruego, pero dice amados.
Y Pedro quería que estos cristianos supieran de que ellos son amados por Dios. ¿Ok? Son amados por Dios y son amados por Pedro. Entonces somos amados por Dios y esa es la motivación por la cual también, ahora que hemos nacido de nuevo, que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, podemos responder y caminar en obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y porque hemos sido amados por Él primero. Mi conducta es una respuesta al amor del Señor. Él me amó primero. Él nos amó primero. No porque hicimos algo bueno que como que sorprendió e impresionó a Dios, sino porque Dios fijó su amor y decidió unilateralmente amarnos. Ahora, por ese amor que hemos recibido, tú y yo podemos responder y amar de vuelta y vivir una vida que honra y que refleja devoción hacia esa persona que amamos, que es Jesús. Pero algo muy importante en lo cual no debemos de equivocarnos es que toda esta conducta que Pedro dice que debemos de comportarnos de cierta manera, no es como una negociación que tenemos con Dios. O sea, Dios nos está diciendo, mira, si tú te portas bien, si tú tienes una buena conducta, yo te voy a amar. ¿Tú le dirías eso a tu hijo? Si te portas bien, te voy a amar, pero si te portas mal, ya nunca más te voy a amar. O sea, si nosotros no lo hacemos, ¿tú crees que Dios lo va a hacer con nosotros? Él es nuestro Padre. Entonces, nuestra conducta, nuestra buena conducta o estas buenas obras que Pedro dice aquí, es una respuesta del amor que ya hemos recibido. No es para ganar, no es para comprar el amor de Dios, es porque ya somos amados. Y es lo primero que dice, amados, antes de hablar de, ok, esta es la conducta. Entonces, porque somos amados, podemos comportarnos de una manera diferente, vivir una vida distinta. Y es lo que Pablo, el apóstol Pablo, escribió en 2 Corintios 5:14. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, o como dice la Reina Valera del 60, nos constriñe. Y la idea de esa palabra es nos controla. Pablo dice, el amor de Jesús es lo que controla mi vida. Piensa un poco en este hombre, en el apóstol Pablo, un hombre que persiguió a la iglesia. Era un fanático religioso judío que él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios al perseguir a estos cristianos. Y Jesús le salió a su encuentro y le perdonó absolutamente todo. Por eso Pablo decía, o sea, ¿cómo no amar a una persona que me perdonó tanto? En los evangelios vemos que Jesús dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, al ver quienes éramos separados de Dios y que merecíamos el juicio de Dios, pero a través de Jesús Dios nos ha regalado la salvación, por gracia, no por nuestras obras, podemos decir, bueno, o sea, ok, Dios me amó sin yo merecerlo, voy a responder en esta nueva vida que tengo con una nueva motivación que tengo, que es por amor al Señor. Y si te fijas, si bajas tantito ahí en tu Biblia, en el verso 13, cuando habla de someternos a toda institución humana, dice la razón por la cual nos sometemos, dice, por causa del Señor. O sea, es por amor al Señor que hacemos todo lo que hacemos. Es por amor al Señor que vivimos de una cierta manera. Porque sí nos ha dado una nueva vida, pero también tenemos una nueva motivación. Ahora la pregunta es, bueno, como dice ahí, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Cuando habla de gentiles, quiere decir incrédulos. ¿Cómo vivimos nuestra vida nosotros los creyentes entre la gente que no cree? Que no cree en Jesús. La gente cree de todo hoy. No es que hay como que la gente que no cree. El problema con esta generación es que lo cree todo. Ese es el asunto. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros entre una generación incrédula en Jesucristo, en Dios? Número 1, recordando que somos extranjeros y peregrinos. Verso 11. Les ruego como a extranjeros y peregrinos. Dice, ¿cómo? O sea, pone como una ilustración, como un ejemplo para mostrarnos más o menos una similitud en quiénes somos nosotros como cristianos. Somos como extranjeros y peregrinos. Y así debemos de vernos en este mundo, ¿ok? Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Aunque tu pasaporte dice mexicano, eres un creyente, eres ciudadano del reino de Dios.
tu nacionalidad terrenal es circunstancial, puede ser muy útil para los propósitos de Dios, pero finalmente Pedro les recuerda que ellos deben de verse a sí mismos de una cierta forma, como extranjeros y peregrinos. Un extranjero es una persona que está lejos de casa o fuera de casa, está en una tierra extraña. Y ser extranjero es una relación que existe con el lugar donde estás. Esa ciudad, esa tierra, no es tu lugar, eres de otra parte, pero estás ahí. Eres un extranjero y eso es lo que somos. Este mundo no es nuestra casa, no es nuestro hogar. Estamos aquí, sí, pero este no es nuestro hogar. Y eso nos lleva a la segunda como ilustración que dice que somos peregrinos. Y un peregrino es alguien que va rumbo a su casa, ¿ok? Un extranjero está fuera de casa, un peregrino va rumbo a su casa. Tiene que ver en esta relación hacia dónde va. Es este viaje de retorno a casa. Entonces regreso a casa. Somos exiliados en este mundo. Somos expatriados, como Pedro decía en el capítulo 1 al inicio. Este mundo no es nuestro hogar. Entonces, somos extranjeros residentes temporales en este mundo. Y así debemos de vernos. No podemos echar raíces en este mundo. Este mundo no es nuestra casa. Debemos de honrar a Dios en este mundo. Debemos de poder bendecir el mundo en el que estamos, ser luz, obviamente. Pero este mundo no es nuestra casa. Eso quiere decir de que no vivimos bajo los principios que rigen este mundo. Los valores de este mundo no son los nuestros. Vivimos de acuerdo a los valores que Dios nos ha revelado en su palabra. Son valores eternos, no son temporales. Su palabra va a existir para siempre. Este mundo va a pasar. Vivimos bajo principios eternos, espirituales en este mundo. Entonces, eso es lo que debes de recordar. Estás en Cancún, pero no eres de aquí. Y yo sé que la mayoría no somos de acá, literalmente, pero aún así, Dios te quiere usar en esta ciudad, pero recuerda que estás de paso aquí. Dios tiene una ciudad eterna para ti y para mí. Ahora, lo segundo es cómo vivimos entre los incrédulos resistiendo en el conflicto interno. En este peregrinaje, en este como que avanzar rumbo a casa, hay una batalla que ocurre dentro de nosotros. Porque dice ahí el verso 11, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ahí Pedro está hablando de, ok, esta no es mi casa, voy rumbo a casa, pero en este rumbo hay conflictos dentro. Hay una batalla dentro de nosotros. ¿Y cuál es esta batalla? Dice que las pasiones carnales combaten contra el alma. Y es interesante porque Pedro como que pone que la iniciativa, los que están peleando en contra de nosotros, son estas pasiones carnales. Como que ellos son los agresores constantemente. Entonces, en este conflicto tenemos que resistir esos ataques. Estamos en un mundo, en una semana, donde estamos viendo las noticias de esta guerra, este conflicto en Ucrania. Cómo Rusia está invadiendo y está atacando y está agrediendo a este país, ¿no? Hay todo un historial, no creas todo lo que te dicen los medios, investiga. Pero vemos a un agresor. De la misma manera, la Biblia nos enseña que la carne siempre nos va a querer agredir. Los deseos de nuestra carne siempre van a atacarnos. Siempre. O sea, la carne nunca va a decir, ¿sabes qué? Te doy el fin de semana para que descanses, te veo el lunes. No. Estaría padre que fuese así, pero no es así. Siempre va a atacar. Siempre nuestra carne, los deseos caídos de nuestra carne van a atacarnos y van a querer que le obedezcamos. Nunca va a haber tregua de eso. Y tenemos que estar conscientes de eso. Por eso Pedro dice que tenemos que abstenernos. O sea, se puede hacer algo al respecto. Hay maneras de defenderte, hay acciones que puedes tomar, hay decisiones que debes de hacer. Y la idea es, debes de persistir absteniéndote. O sea, es algo que va a ocurrir en todo tu peregrinaje. La carne va a dar lata. Y tenemos que asimilarlo.
¿Por qué? Porque hay un conflicto dentro de nosotros. Nuestros viejos deseos todavía están dando lata, pero ahora está el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Y están así en una lucha entre ambos bandos. Gálatas 5, 16 al 17 dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ahí hay una buena pista de cómo le vas a hacer para no andar en la carne, andando en el Espíritu. Esa es la manera en que resistes a la carne, andando en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Obedece al Espíritu Santo. Obedece lo que te dice, las convicciones que Él pone en tu corazón por su palabra. Hazlo y no le vas a dar lugar a la carne. Dice verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Entonces, familia, hay un conflicto dentro de nosotros ocurriendo. Hay una batalla. Y esas son las cosas, ese conflicto, esos deseos, esas pasiones carnales son las que nos meten en problemas unos con otros. Mira lo que dijo Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y no está hablando del conflicto allá en Rusia, no. Está hablando de los conflictos entre ustedes, ¿quiénes? La iglesia, los cristianos. La carta de Santiago es a cristianos. Pero yo sé, nunca hay peleas en las iglesias, ¿verdad? Eso no se da aquí, se da en otras partes, pero sí, hay conflictos entre nosotros. Que me miró feo, que me dijo esto, que no me saludó y... ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes cristianos? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ahí está el problema. Mira, el problema no es la otra persona, el problema soy yo. Él tiene pasiones que están combatiendo y yo también las mías. Entonces no puedo pasarme la vida echándole la culpa a los demás, porque el problema en él es el mismo problema en mí. Hay pasiones que combaten en mi alma, ¿ok? Ahora, ¿quiere decir eso que le voy a dar como que chip libre a la carne? Y no, por eso dice aquí Pedro, absténganse de eso. Pueden resistir. Necesitan ser llenos del Espíritu Santo, necesitan obedecer al Espíritu Santo, necesitan llenar su mente y su corazón de la palabra de Dios. Absténganse de esas cosas. Pero hay un conflicto y debo de resistir en este peregrinaje. Lo tercero, debo de resistir en el conflicto ahora externo. No solamente hay algo interno, también hay algo externo. Fíjate el verso 12, dice de 1 de Pedro 2, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios. Manteniendo una conducta irreprochable. La Biblia nos dice que el vivir la vida cristiana les va a gustar a unos, pero también a otros no les va a gustar mucho. Y necesitamos estar conscientes de eso. Y lo que la Biblia valida como padecer y sufrir, tiene que ver con padecer y sufrir por hacer lo bueno, no por hacer lo malo. Oh, estoy sufriendo, hermano, es que acabo de robar, entonces estoy sufriendo por el Señor. No, eso no es sufrir por el Señor. Eso es las consecuencias de tu pecado, de mi pecado. Pero cuando tú y yo decidimos confiar en el Señor, obedecer al Señor, y creerle y seguir su camino, y eso nos va a llevar a que el mundo hostil al evangelio, a la verdad, nos persiga. Eso es lo que la Biblia dice que tenemos que considerarnos como bienaventurados. Mira, acompáñame al mismo 1 de Pedro, pero capítulo 4. 1 de Pedro 4, verso 14 al 16. Creo que no va a aparecer en pantalla, lo tengo aquí. Ve en tu propia Biblia. Dice, verso 14 del capítulo 4. Si ustedes son insultados, dice, por el nombre de Cristo, muy importante, por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido, por chismoso. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence,
sino que como tal glorifique a Dios. Sufrir como cristiano. La gente, ¿por qué les decía cristiano a los primeros discípulos? Porque se parecían a Cristo. O sea, es como Cristo, es un cristiano, es un pequeño Cristo. Y eso les va a gustar a uno y a otros no les va a gustar. Porque el mundo tuvo problemas con Jesús, ¿ves? Cuando viene la luz, a las tinieblas no le gusta. La luz va a atraer a algunos, pero va a repeler a otros. Y tenemos que estar muy conscientes de eso. Cuando tú naces de nuevo, tu vida va a cambiar y vas a comenzar a tomar otras decisiones porque el Espíritu de Dios va a estar dentro de ti, te va a guiar, y cuando uno hace algo que no debe, el Espíritu Santo te va a incomodar. No te va a dejar tranquilo y tienes que obedecer. Pero haciendo eso, a muchos no les va a gustar el cambio en tu vida. Yo siempre me acuerdo de un amigo que tenía allá en Chile, donde yo soy, que, o sea, por años batalló con alcohol. Ese era su ídolo en su vida. Y Jesús lo salvó y le quitó eso así, de sopetón, de un día para otro. Dejó el alcohol. Y resulta que después de su familia, que tanto se quejaba del alcohol, después andaba quejándose porque ahora era diferente. Porque ahora ya no iba a las fiestas y no sé qué rollo. Y como que parece que como que querían que volviera a esa vida de esclavitud de antes. Y dices, es absurdo. Pero así a veces absurdo es este mundo. Mira lo que Jesús dijo en Juan 15, 19 al 21. Dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los ama. No dice los ama, los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso le harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Entonces, ¿de verdad quieres vivir para Cristo? ¿Estamos dispuestos a sufrir lo que le hicieron a Cristo, ya que ningún siervo es mayor que su Señor? Si yo estoy viviendo como Jesús, va a incomodar, ¿ok? Piensa un poco esto. Vamos a hablar un poco de someternos a las autoridades. Pero te vas a dar cuenta que incluso si tú vives tu vida cristiana, eso va a incomodar a las autoridades también. El evangelio incomoda. Sabemos que los judíos crucificaron a Jesús, él puso su vida, pero el Estado romano operó, fue ejecutor de la sentencia. ¿Quién atrapó o encarceló y quién ejecutó a Pablo? El Estado romano. ¿Quién hizo eso con Pedro? El Imperio romano. Entonces, no es que andamos buscando esas cosas, pero si realmente tú y yo estamos viviendo y caminando con Jesús, va a atraer a algunos, porque algunos necesitan y van a ver, mira, esa persona tiene algo que yo no tengo. Tienen problemas, tienen hijos, tienen esto, pero hay algo diferente en esa persona y es Cristo. Yo quiero eso. Pero va a haber otras personas que no les va a gustar tu cambio. Ya no vas a hacer tranzas, ya no vas a hacer esto, no vas a hacer esto otro. Entonces, de primera, pues todo bien, pero cuando ya empieza como que a perjudicar su negocio, ya no está tan padre ni tan chido. Entonces necesitamos entender que aquí Pedro les dice, mira, ellos van a calumniarlos, pero realmente ustedes están haciendo buenas obras. Están viviendo una vida que glorifica a Dios. Y cuando Cristo venga, ellos van a honrarlos a ustedes. Ahora los calumnian, pero ustedes están viviendo como se debe de vivir. Ahora, del verso 13 al 15 vemos otra área de cómo nuestra conducta es importante y tiene que ver con nuestra conducta como ciudadanos. Fíjate el verso 13, sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores. Entonces,
sometiéndonos a toda autoridad o a toda institución humana. Esa también es una responsabilidad como creyentes. Pero para entender esa palabra o este concepto es muy importante entender la palabra que Pedro usa. Someteos. ¿Por qué? O sométanse. Esa palabra Pedro la va a usar 7 veces en su carta. 7 veces. Va a hablar de cómo se ve esta palabra, cómo funciona con los demás, con el gobierno, con el trabajo, con la familia, con el matrimonio e incluso en el cielo. Esa palabra es importante. La palabra someteos o sométanse es la palabra griega upotazo. Está compuesta de 2 palabras. Upo quiere decir bajo y tazo quiere decir arreglar de manera ordenada. ¿Ok? Y básicamente es arreglarte o ponerte ordenadamente bajo alguien. Eso es. Habla de una función, de un lugar. ¿Para qué? Para poder funcionar como en armonía. Te pones bajo el orden, la estructura de algo. ¿Ok? Entonces, esa palabra es muy importante porque se aplica en todas las áreas de nuestra vida como cristianos. Y aquí Pedro la usa para nuestra responsabilidad como ciudadanos respecto a nuestras autoridades. Ahora, cuando pensamos en qué nos dice Dios respecto a nuestras autoridades, a lo mejor en automático pensamos en Romanos 13. Romanos 13, 1, puedes leer del 1 al 7 después, solo voy a leer el verso 1. Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Y Pablo dice, si alguien resiste a la autoridad, resiste a Dios. ¿Ok? Entonces, nuestra primera respuesta como cristianos es, nos sometemos. O sea, nos ordenamos bajo nuestras autoridades, bajo la institución humana, como dice Pedro. Tito 3:1, Pablo vuelve a repetir el mismo principio. Dice, recuérdales que estén sujetos, o sea, esa palabra, sujetos, a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. ¿Ok? Entonces nos ordenamos, nos arreglamos de manera ordenada bajo. ¿Y aquí bajo qué? Bajo la institución humana, bajo la autoridad. Ahora, esto es muy importante porque algo que me gusta mucho de cómo lo pone Pedro es que habla de la institución humana. Sométase por causa del Señor a toda institución humana. Una institución humana, aquí Pedro la explica cuál es el rey. La monarquía es una institución humana. Los gobernadores, dice, son una institución humana. O sea, el cargo, el oficio que ellos ocupan, esa es la institución humana. Ahora, nos está diciendo que tenemos que someternos. Ahora tú dices, híjole, está complicado, ¿verdad? Pedro no sabía lo que estaba escribiendo, porque no conoce a nuestros políticos. No, sabe más que nosotros. Porque ¿quién es el que está gobernando cuando Pedro escribió esto? Nerón. Entonces Pedro dice, ustedes se quejan de cualquier cosa. ¿Verdad? Entonces tú dices, tú ves a los políticos, al gobierno, cualquiera que sea, Tú dices, ¿cómo yo puedo? O sea, porque claro, tú ves a la persona, ves las fallas en su carácter, ves muchas cosas. Pero aquí Pedro nos está diciendo que nos sujetamos a toda institución humana. En nuestro caso no tenemos rey, pero tenemos la figura, la institución del presidente. Tenemos la figura de autoridad de los gobernadores, de toda esta estructura de gobierno. Esa es toda institución humana. Y a esa, dice Pedro y dice Dios, debemos de tener esta actitud de arreglarnos de manera ordenada bajo. Tiene que ver con una actitud de corazón que a veces es muy difícil, lo reconozco, pero eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, ¿ok? Ahora, algo muy importante también entender es qué es lo que Dios demanda de las autoridades. Porque a veces nada más vemos lo que Dios pide del ciudadano, pero ¿qué pide Dios de las autoridades? Aquí Pedro nos dice, y si tú lees Romanos 13 del 1 al 7, te vas a dar cuenta que básicamente la autoridad que tienen los gobernantes les ha sido dada por Dios. Eso quiere decir de que las autoridades van a tener que rendir cuentas por la autoridad que Dios les delegó. Crean ellos o no en Dios. Ellos son responsables de esa autoridad y de hecho Romanos dice que
que las autoridades son siervos de Dios, o sea, están para servir a Dios. ¿Y cómo sirven a Dios? ¿Qué es lo que Dios pide de ellos? Básicamente dos cosas. Es castigar al culpable y proteger y honrar al inocente. Eso es lo que Dios pide. Lee Romanos, lee aquí. La idea es castigar al malhechor, al culpable, y proteger y honrar al inocente. Ahora tú dices, no, pues entonces no voy a honrar porque no veo eso. Ok, nosotros hacemos nuestra parte. Dios pedirá cuentas por la otra parte. ¿Ok? Pero eso es lo que Dios quiere. Ahí Dios dejó autoridad, no un caos, para que el mundo, la civilización, las culturas puedan funcionar con un orden en armonía. Y debiésemos de contribuir en lo que nos toca a cada quien. ¿Cuál es la motivación? Pedro no dice que la motivación para someterme es el temor al rey. Es por el Señor. Es por amor a Cristo que mi actitud como ciudadano es como debe de ser. Es por amor al Señor, por causa del Señor. Ahora, esto es muy importante y quiero detenerme un poco aquí porque en este tema no hay mucha enseñanza en general en las iglesias. Porque muchas veces cuando pensamos en autoridad decimos, sí, todos tenemos que someternos a lo que sea que nos digan. Y no es así, ¿ok? No es así. Nos sometemos y honramos toda institución humana. No significa que obedecemos cada ley, ¿ok? Otra vez, someternos y honrar a toda institución humana no significa obedecer cada ley. ¿Por qué? Es ver la historia. Ve la historia del Antiguo Testamento, ve la historia en el Nuevo Testamento, ve la historia de la iglesia de estos 2000 años y te vas a dar cuenta luego, que a lo largo de la historia siempre los gobiernos han tratado de interferir y tomar decisiones dentro de la iglesia de Cristo. Pasando por aquí, pasando por los emperadores, después a lo largo de la historia. Cómo el gobierno, los estados quieren como que determinar lo que hace y lo que no hace la iglesia. Entonces, estamos viviendo en un tiempo donde muchas leyes se están aprobando que no tienen absolutamente nada en contra, o sea, nada a favor de lo que Dios nos dice en la Biblia. No estamos a favor de esas leyes, aunque sean leyes. Y ¿sabes qué? Esto es muy importante. En algún punto tú vas a ser confrontado. ¿Qué vas a hacer con esa ley? Perdón, con lo que te dicen que ahora esto es así, ahora este verde es rojo, ahora el azul es negro. Y te están redefiniendo la familia, el matrimonio, todo. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a decir sí, ok, yo me someto? No, absolutamente no. Un pastor la semana antepasada, en una conferencia en la que fui, él decía, mira, yo creo que en mi vida no creo que vaya a haber que mi gobierno me prohíba enseñar la Biblia. Pero lo que sí estoy viendo es que mi gobierno me va a querer prohibir ciertas partes de la Biblia, que no las enseñe. Sobre familia, sobre género, sobre todas esas cosas que ahora están cambiando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Y en estos 2 años de pandemia hemos visto cómo se ha querido en cierta manera como restringir en algunas partes más que otros a la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo respondemos bíblicamente a la autoridad cuando la autoridad me pide hacer algo que no es bíblico? Eso es lo que tenemos que ver. Y así respondemos. Ve conmigo en tu Biblia a Éxodo 1. Éxodo 1, vemos el inicio del éxodo de los judíos de Egipto, pero antes de eso, vemos que en este capítulo vemos al faraón, la máxima autoridad de Egipto, que ordena básicamente hacer algo que Dios prohíbe hacer, ¿ok? El faraón ordena hacer algo que Dios dice que no debemos de hacer. En el verso 15 y el verso 16, ¿cuál era la ley del faraón? Vas a matar a todo niño judío que nazca y a las mujeres las vas a dejar vivir. Esa es la ley, la orden. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los judíos estaban superando en número a los egipcios. Y el faraón se espantó
Dice, no podemos como que quedar en minoría, vamos a comenzar a exterminar a los judíos, vamos a matar a todos los niños hombres. Entonces va la orden para todos los hospitales, todas las maternidades de Egipto, niño hombre lo matan, ley del faraón, ¿ok? ¿Cómo respondemos bíblicamente a eso? Si es una ley de nuestra autoridad. La respuesta está en el verso 17. Dice que las parteras, por temor a Dios, desobedecieron al faraón. Ahí está. Por temor a Dios, no por temor al faraón, por temor a Dios. Desobedecieron al faraón. Y ese siempre es el principio. Honramos y respetamos a nuestra autoridad, pero nuestro temor, nuestra reverencia antes es con Dios. Entonces, bíblicamente, no podemos hacer cosas que Dios nos dice que no debemos hacer. Ahí nuestra autoridad es Dios. Otra, después lo puedes leer más completo y con más calma. Ve conmigo a Daniel 3. Daniel capítulo 3. En este capítulo vemos cómo el rey ordena hacer algo que Dios dice que no debemos de hacer. Cómo este rey Nabucodonosor de Babilonia ordena hacer lo que Dios dice que no debemos de hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Del verso 4 al 6 lo puedes leer tú. Básicamente, ley es, todos van a adorar esta estatua de oro que se construyó. Ese es el edicto del rey. Todos van a adorar. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Entonces el rey dice que, entonces la Biblia dice que tenemos que someternos, vamos a hacer lo que el rey dice. No. Ve al verso 16 de Daniel 3. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Ahí está la respuesta bíblica. La ley del rey dice esto, pero ¿sabes qué? Esa ley, pero va en contra de algo que Dios me dice que no haga. Así que no te obedezco a ti, gobierno, obedezco a mi Dios. Ahora, ¿eso implica consecuencias? Implica consecuencias. Pero obedecemos a Dios cuando lo que se nos pide va en contra de lo que Dios ha dicho. Avanza el mismo Daniel a Daniel 6. Daniel capítulo 6. En Daniel 6 vemos que el rey restringe, no es que prohíbe completamente, sino que restringe algo que Dios ha dicho que debemos de hacer. ¿Ok? Es como una restricción lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Del verso 7 al 9, lo puedes leer ahí con calma después, vemos que la ley o el decreto era que durante 30 días, la única persona a la que le podías orar era al rey, como Dios. Acuérdate que para Babilonia el rey era un tipo Dios, una deidad. Entonces, tú solo podías orarle al rey. Solo 30 días. Daniel podía haber dicho, bueno, Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no oro 30 días? No pasa nada, total, el Señor sabe que lo amo. Podría haber pensado eso. Pero ¿cómo respondió Daniel? Fíjate, Daniel 6, verso 10. Dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. O sea, no se fue a desafiar al rey a la plaza, así, mira, yo voy a orar. No. Dice, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Tampoco se anda escondiendo. No dijo, voy a cerrar las ventanas, no voy a hacer cosas que alguien me vea. No. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Cómo respondió Daniel? Con humildad, no desafiando al gobierno, pero continuando haciendo lo que Dios pide que hagamos, que es hablar con Él. Entonces, a pesar de que era una pequeña restricción de 30 días, Daniel dijo, yo le voy a obedecer a mi Dios, no a la ley del rey.
Y último texto, Hechos capítulo 4, Nuevo Testamento. Y lee estos capítulos después, expándelos y te vas a dar cuenta de esto que estamos hablando, ¿ok? En Hechos capítulo 4 vemos que la autoridad ahora es una autoridad como religiosa. Le pide a los discípulos hacer algo que Dios dice que sí tienen que hacer, ¿ok? En Hechos 4. Entonces, ¿a quiénes vemos ahí? Vemos a Pedro, vemos a Juan, y están básicamente yendo al templo, predicando, haciendo ministerio. Y se arma un problema ahí con los fariseos, los religiosos, y los agarran y los amenazan. Y básicamente en el verso 18 de Hechos 4 se les da una orden. Y les dicen básicamente no pueden hablar ni enseñar nunca más sobre Jesús. ¿Y qué hizo Pedro y Juan? Sí, Señor, lo que usted diga. Nunca más vamos a hablar de Jesús. Porque usted es autoridad y aquí se hace lo que usted quiere. No. Fíjate el verso 19 y 20. Pero Pedro y Juan le contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y si lees el capítulo 5, es la misma cosa. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, vamos a hacer lo que Jesús nos pidió hacer, aunque la autoridad nos diga lo contrario. Esa es la verdad. Ahora, tenemos que estar dispuestos, porque eso puede que implique algún precio. ¿Ok? Y es ahí donde toca área sensible con nosotros. Porque muchas veces queremos adorar a Dios sin que no haya ningún riesgo al hacerlo. Solo voy a adorar a Dios cuando no implique un sacrificio, cuando no implique peligro, cuando no implique ningún tipo de amenaza. Ahí voy a ir a adorar a Dios. No se puede. O sea, como yo decía hace un rato, la luz va a atraer a muchos, pero va a repeler también a muchos. Y ¿sabes qué? Necesitamos pensar mucho en este punto, sobre todo, porque en estos 2 años hemos visto, y yo creo que esto no va a parar, a lo mejor se puede atenuar un poco, pero creo que a medida que nos vamos acercando al regreso de Cristo, vamos a ver cómo los gobiernos en general van a querer meter más mano en todas las áreas de todas las áreas de la vida, incluida la iglesia. Y yo como pastor necesito pensar en esto, ¿qué voy a hacer? Tú como cristiano necesitas pensar qué vas a hacer. Y ¿sabes qué? Algo que tenemos que tener muy claro. Los gobiernos, quien sea eso, ya saben muy bien que el factor miedo es muy útil. Muy útil. Entonces, por eso, si tú y yo queremos seguir a Jesús solo si está seguro, solo si está cómodo, solo si no me meto en problema con nadie, necesito reconsiderar eso. O sea, piensa en las palabras de Jesús. Si me trataron así a mí, ¿por qué no los van a tratar a ustedes de una manera distinta? Ok, para terminar, verso 16 y 17 de Pedro. Dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Es como un buen resumen condensado para ponerlo en un tweet. Ahí está resumido todo. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Entonces, creo que, y no se trata de que no vamos a obedecer en nada. Para que este local funcione aquí como iglesia, necesitamos cumplir con una serie de ordenanzas que se nos piden. Y estamos totalmente a favor de la seguridad. Pero no podemos ser ingenuos. Que muchas cosas a veces no tienen nada que ver con seguridad y solo tienen que ver con control. Entonces, que Dios nos dé sabiduría a todos, absolutamente a todos. Porque vivimos tiempos, no para estar con pánico ni miedo, sí creo que vivimos tiempos fascinantes,
donde vemos cómo las cosas que la Biblia predijo hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, se están cumpliendo. Entonces, que Dios te conceda la valentía de vivir para Él en este mundo y poder ser luz y poder alcanzar a esas personas que necesitan conocer a Cristo, que necesitan ser salvados por Él.